Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés pasándola genial. Vamos a esperar a que se agreguen más personas. Comparte este video. De verdad que es de gran bendición que tú lo hagas. El mensaje a través de las redes sociales ha servido bastante. Ha llegado a muchas personas que nunca habían escuchado el Evangelio, que jamás estaban interesados en esto. Y mira, de verdad que hemos escuchado testimonios y personas en la iglesia han llegado por medio de estos videos, de este mensaje a través de las redes sociales, y es de gran importancia. Mira, hoy te quiero hablar sobre desafíos. Hoy quiero hablar de desafíos. La verdad, en lo personal, a mí me encantan los desafíos. Me encanta cosas que muchas veces tienes que lograr y esforzándote bajo el trabajo. Me encanta cuando a veces nos ponemos, mi esposa y yo, desafíos en la vida que tenemos que cumplir, metas por alcanzar en el matrimonio. Incluso yo creo que soy una persona que desde que era adolescente me encantaban los desafíos. Hasta el día de hoy me encanta el que muchas veces me desafíen, pero a cosas buenas, claro, claro, para cosas que generan bendición, para cosas que edifican. Bueno, es lo que hago. O sea que y yo sé que allá afuera hay muchas personas que les encantan los desafíos. No sé qué tipo de desafíos te encanten, o hay personas que de verdad que también son temerosas y no les gustan los desafíos. Son un poco con carácter diferente al de muchos coléricos, al de muchos sanguíneos. Quizás son de un carácter más suave, melancólicos. No sé qué tipo de carácter seas, pero mira, el chiste es que todos pasamos en algún momento de nuestra vida por desafíos, ¿sale? Por algún momento de tu vida tuviste que pasar un desafío, y ese desafío te aventuró a hacer grandes cosas, cosas que quizás nunca habías creído que podías hacer, ¿verdad? Pero siempre un desafío te va a llevar a más. Y pues así es la vida está lleno de desafíos, desde que vas en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Para muchos incluso es un desafío conquistar a alguien, ¿verdad? Y conquistar a mi esposa fue un desafío para mí en lo personal, porque, híjoles, estaba acostumbrado a tener varias cosas en mi juventud, y me tocó conquistarla de otra manera en la que jamás lo imaginé, ¿verdad? Tuve que irme a estudiar teología a Guerrero, y dejé todo lo que yo tenía aquí en el Estado de México, en la zona centro del país. Mi trabajo, dejé mis amistades, dejé mi ambiente laboral, en lo que yo me relacionaba, y me fui a estudiar a Guerrero. Entonces allá estaba solamente con unos zapatitos empolvados, una camisita y una Biblia en la mano. Y pues obviamente no me conoció con la Biblia, ¿verdad? Me conoció con rosas en la mano, pero o sea, la manera fue muy distinta a mi vida, a la que yo estaba acostumbrado. Entonces y te puedo hablar de muchos desafíos en la vida. Quizás dices, ay, qué desafío. Bueno, hay desafíos todavía quizás más que para ti podrían ser más difíciles, más interesantes. No sé, conseguir un trabajo, tuviste que irte a dormir tantas horas afuera de un edificio, tuviste que viajar a otra ciudad para lograr un puesto, no sé, tuviste que estudiar muchos años para lograr lo que ahora eres, o no sé, aquellas personas que tienen que irse a Estados Unidos, es un desafío para ellos, ¿verdad? Tienen que cruzar, algunos caminando el desierto, otros quizás lo hacen de otra manera, bien, pero el trabajo siempre va a ser un desafío, y muchas cosas. Y hoy te quiero hablar sobre eso. Mira, le puse los desafíos de un discípulo. Un discípulo también tiene desafíos. Un discípulo de Jesús también tiene grandes desafíos. Cuando yo me hice cristiano, pensé que la vida iba a ser más tranquila, más relax, que todo iba a ser paz, amor. Pero de verdad, ser discípulo de Cristo es un gran desafío.
Y mira, quiero leerte el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 71. Si tú tienes una aplicación ahí lo puedes buscar, y dice de la siguiente manera: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: ¡ay, dura es esta palabra! ¿Quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en ese mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, dice la Biblia, que volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis también acaso ir vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida, quiero hablar como francés, vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. ¡Wow! A mí me encanta esta parte, de verdad. ¿Cómo les atreve a decirle a Jesús, a decirles, uno de nosotros es el diablo? Mira, en la actualidad mucha gente se ofende. Nos hemos vuelto muy delicados, nos hemos vuelto cristianos que nos guste que nos traten con pincitas, ay, no me digas así, ay, no, me lastimas, ay, me tapo los oídos porque el pastor habla muy fuerte, ay, el hermano me dijo, me vio muy feo. O sea, de verdad que nos hemos vuelto tan delicados que yo leo esto y digo, wow, o sea, Jesús les dijo: y uno de vosotros es el diablo. De verdad, así se los dijo claro. Hablaba de Judas Iscariote, dice en el versículo 71, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y de esto se trata el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio tiene que ser claro. El Evangelio tiene que, no lo tenemos que adornar, no lo tenemos que arreglar de una manera, mira, de esta manera, para que no le duela, para que le guste, para que acepte a Cristo. El Evangelio es el Evangelio. Y sabes, el Evangelio es que Jesús vino a esta tierra, que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, ¿verdad? Pero mira, en la parte de murió, tienes que saber por qué murió Jesús. Murió por ti, murió por mí, por nuestros pecados, porque tú estabas fuera del reino de Dios, estábamos errantes. El pecado es errar al blanco, estar fuera totalmente de los principios de Dios. Y eso fue la consecuencia, ¿verdad?, de que Jesús murió por nosotros. Y tienes que saber que nosotros necesitamos arrepentirnos constantemente. Y mira, híjoles, el Evangelio es duro. Y la Biblia lo dice, ya lo leímos en el contexto de este Evangelio, que dice la Biblia que muchos volvieron atrás, dijeron: dura es esta palabra, ay, qué duro es Jesús. En la actualidad, de verdad que muchas veces parecemos esas personas: ay, ya no, porque no me gusta cómo me hablaron, ay, mira, nosotros no somos los que te hablamos. El Evangelio es el Evangelio, la palabra es la palabra. Y la palabra es clara, es eficaz, es más dura, es cortante, ¿verdad? Pero muchas veces queremos un evangelio cómodo, buscamos un evangelio donde nos sintamos a gusto, ¿verdad? Pero ¿qué crees? El evangelio incomoda cuando es verdadero. El evangelio te va a incomodar tu carne. ¿Qué estás buscando tú en la actualidad? Y ser discípulo de Jesús significa ser una persona que se deja enseñar.
Y un discípulo va a tener también desafíos en la vida cristiana. Va a tener grandes desafíos. Yo solamente te voy a mencionar 3 desafíos importantes que un cristiano va a pasar. El primer desafío de un discípulo es creer el Evangelio. Tenemos que creer realmente el Evangelio. Y en el versículo 63 y 64, te lo voy a volver a leer, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes la iban a entregar. Entonces, el primer desafío de un discípulo es creer verdaderamente en el Evangelio. Mira, en la semana en mi red social de Facebook yo publiqué algo que muchos no andan realmente como están en el Evangelio, que muchos realmente profesan ser cristianos pero no lo son, que dicen andar donde Jesús estuvo, conocer las cosas que Jesús dijo, pero no realmente no son. Mira, yo publiqué esto en mi red social y tú lo puedes ver. Dice: por lo tanto, ser un ciudadano del reino de Cristo no es solo una cuestión de vivir una vida acorde del reino, o de seguir el ejemplo de Jesús, o de vivir como vivió Jesús. El hecho es que una persona pueda profesar ser un seguidor de Jesús, o un vividor de la vida del reino, y aún así estar fuera del reino. ¡Wow! Y algunos me comentaron: ¿cómo es eso de ser un vividor de la vida del reino? Bueno, pues es esto, que creemos que estamos dentro del Evangelio, pero no hemos decidido creer en el Evangelio. Caminamos en el Evangelio, pero no creemos en el Evangelio. Y si te das cuenta, muchos de los discípulos estaban ahí con él, pero realmente no creían. El texto dice: pero hay de vosotros algunos que no están creyendo. ¿Te das cuenta? Podemos estar dentro del reino, quizás esto va a ser un punto así de controversia, de estudio, pero es cierto, podemos estar dentro, pero realmente no estamos creyendo. La palabra creer es fundamental en el Evangelio, porque a veces decimos ser discípulos de Cristo, pero nos las pasamos pensando o dudando si realmente Jesús existe. ¿Te das cuenta? A todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado en la cabeza esta pregunta. Aclaro, a todos. Nos convertimos en unos cristianos incrédulos. De verdad, cristianos incrédulos como Tomás. Si has leído la historia de Tomás en Juan 20, versículo 24 en adelante, cuando los discípulos les llegaron y le dijeron: Jesús ha resucitado, Tomás, Jesús ha resucitado. ¿Sabes qué dijo? Dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera en mi dedo en lugar donde entraron los clavos, y metiera este dedo en su costado donde fue atravesado con la lanza, entonces voy a creer. Muchos cristianos están así: ay, no creo, como que no capto, como que esa parte del evangelio no me agrada, como que esa parte de la predicación no me agrada, eso no me gusta. Nos hemos convertido en personas que muchas veces tomamos ciertas cosas que nos agradan, que nos gustan, pero las cosas que no nos agradan, que no queremos que la palabra nos moldee, no queremos tomarlo. Y somos incrédulos, no estamos creyendo verdaderamente en el Evangelio. Y pues es así, esa es la realidad. Tomás, siendo discípulo de Jesús, siendo un seguidor, a pesar de que conocía a Jesús, no creyó que Él resucitaría. Mira, yo sé que estamos en momentos muy difíciles de la pandemia. Llevamos más de 1 año y medio en la pandemia y ha sido muy difícil para muchos.
Y de verdad, si tú has perdido a algún familiar, tienes que creer que si él creyó en el Evangelio, él va a resucitar. Habemos muchos cristianos hoy en día que nos decimos ser discípulos, pero en realidad no creemos. Jesús resucitó. Y si Él resucitó y nosotros nos mantenemos en el desafío de creer, vamos a resucitar en el día postrero. Creamos, como dice el versículo 29, creamos, ¿verdad? Porque la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Muchas veces no necesitamos ver, necesitamos más creer. Y de verdad, mira, hay mucho joven en la actualidad y es parte de la juventud el desafiarte a la filosofía, a la ciencia, a la medicina. Te haces más aséptico a ciertas cosas, dudas más. Es parte de la preparación académica el dudar. La filosofía te lleva al razonamiento. Y mucho joven se hace la pregunta de que yo necesito ver para creer, necesito experimentar, necesito comprobar, necesito un método para comprobar que Dios vive, que Dios creó esta tierra. Mira, la Biblia te dice, bienaventurado es aquel que no vio, pero está creyendo. De eso se trata la fe y ese es el primer desafío, creer. El segundo desafío de un discípulo es obedecer en el Evangelio. Tenemos que obedecer y te quiero leer el versículo 60. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¡ay, dura es esta palabra! ¿Quién la podrá oír? Bueno, si tú, a pesar de que dices, esta palabra está tremenda, pero obedeces, ese es el segundo desafío que tenemos que tener como discípulos de Cristo. Y en este texto dice, dura es la palabra. ¿Quién la podrá oír? Y quiero centralizarme en esta palabra que dice oír. No significa solamente escuchar por aquellos discípulos que oyeron las palabras, pero no aceptaron con el propósito de obedecerlas. Te quiero decir que no solamente es oír la palabra. Oír va de la mano con obedecer. Y tenemos que obedecer en la vida. La palabra obedecer para muchos es muy complicada. Mira, estamos viviendo en un mundo de tanto libertinaje que obedecer nos cuesta. Nos cuesta y lo vemos desde los chavos en las casas. Actualmente no obedecen. Y si no obedecen a los padres, que es la institución, que es donde tenemos que formarnos, que es donde tenemos que tomar diversos valores, difícilmente vamos a obedecer a nuestros patrones, difícilmente vamos a obedecer a una sociedad, difícilmente vamos a obedecer y someternos a una autoridad, ¿verdad? Y difícilmente vas a obedecer a un sistema de una iglesia, y la iglesia es de Dios. Seguramente escuchar este tipo de pláticas, conferencias, predicaciones te está costando bastante y dices, yo no puedo obedecer. Pero este es el segundo desafío de un discípulo, de alguien que quiere creer en Jesús. Tienes que obedecer. Es como muchos hermanos que llevan mucho tiempo en la iglesia y solo llegan y se sientan a escuchar y a decir, esta palabra está muy buena, qué buena predicación, tremenda. Pero cuando les dicen que tienen que obedecer, dicen, ay no, como que no me agrada obedecer. ¿Cómo me va a venir a decir él si yo ya llevo años? No quieren obedecer. Obedecer significa cumplir la voluntad de Dios, de quien emana. En este caso, quien nos manda a obedecer es Dios, ¿sale? Pero muchas veces somos rebeldes, no queremos que nadie nos mande. Seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Mira, tristemente lo que está pasando en la actualidad en el mundo, mucho tiene que ver por la desobediencia de la humanidad.
Estamos siendo desobedientes a los mandamientos de Dios. Ponte a analizar. ¿Realmente necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios? ¿Estamos siendo extinguidos? ¿Estamos siendo atacados? ¿Hay guerras? ¿Hay pestes? ¿Hay crisis? Quizás estamos en un país donde solamente una pandemia nos está atacando, pero mira, hay países donde hay guerra, donde hay mortandad, donde una simple diarrea los está matando. Aquí en México una diarrea está controlada, pero hay lugares en el mundo que una diarrea está acabando con una población entera. ¿Te das cuenta? Ahora nosotros somos oidores. No solamente debemos ser oidores, debemos ser hacedores, porque esa es una característica de un verdadero discípulo de Jesús, una persona que oye al Maestro y lo sigue. La persona que piensa ser un discípulo de Cristo no debe pensar que solamente será miembro de una iglesia, sino que debe de ser verdaderamente un imitador de su Maestro, y el Maestro es nuestro Señor Jesucristo. Obediencia es lo que Dios quiere que tengamos en nosotros. Ese es el segundo desafío, obediencia. Ya estamos por terminar. El tercer desafío de un discípulo es permanecer en el Evangelio. Tenemos que permanecer. Mira, esto está interesante. Habemos o existimos muchos que nos decimos ser discípulos, creemos. Algunos, no sé si recuerdas ese momento, levanta tu mano para aceptar, y creen y dicen, yo creo, sí, Señor, y empiezan a obedecer, o algunos ni obedecen, no permanecen, y se la pasan siendo chapulines, brincando de aquí para allá, y dicen, y a veces piensan que, mira, yo soy hijo de pastor, y mucho tiempo pensé, me vanagloriaba en esa parte, soy hijo del pastor, y fundador, y maestro de seminario, director de seminario, y no, híjoles, basamos tanto en eso, el ser discípulos, pero realmente discípulo es solamente tuyo. ¿Estás dando realmente frutos? ¿Estás realmente siendo un discípulo de Cristo? ¿Estás realmente siguiendo a Jesucristo como tu Maestro? ¿Estás permaneciendo? Porque tus frutos tienen que decir mucho de estos desafíos. Y mira, para permanecer, el versículo 65 y el versículo 66 dice, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 16, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mira, muchos vuelven atrás, de verdad, por sus malas decisiones. Vuelven atrás por malas decisiones, porque no permanecen. Y es triste porque sus frutos dicen o dan mucho que decir, que no están permaneciendo, que quizás estás dentro del reino, pero no estás permaneciendo. Quizás estás escuchando la palabra, pero realmente no estás dentro del reino, no estás permaneciendo. En este texto vemos que algunos se consideraban discípulos, pero no lo eran. Por eso andaban solamente detrás de Jesús, pero eran desertores. Mira, hay mucha persona desleal allá afuera, de verdad, que no es leal ni siquiera en un trabajo, que no es leal ni siquiera en la familia, que no es leal en sus principios, que no es leal en lo que dice profesar. Y si no es leal en todo eso, mucho menos va a ser leal con Dios. No es leal. Hay mucha gente desleal, y para aprender a ser leal con alguien tienes que creer y tienes que obedecer. Cuando tú obedeces empiezas a ser leal, pero si vives en un mundo de desobediencia, donde no rindes cuentas, donde vives
de la manera en la que tú crees y crees estar dentro del reino, crees estar creyendo, crees estar obedeciendo, te estás engañando porque no estás permaneciendo. Teniendo el privilegio de ser discípulos de Jesús, decidieron muchos, dice el texto, que muchos decidieron volver a su vida de antes. Y tristemente, el tiempo nos ha llevado a esto. Tenemos que tener cuidado en no ser discípulos modernos. Aquellos que solamente pensamos que con obras vamos a tener la salvación. Pensando que haciendo buenas obras, pero no. Ser discípulo lleva a más y tiene grandes desafíos. Tienes que permanecer viviendo como Dios le agrada. En tu forma de pensar, en tu forma de vivir. De verdad que a mí me asombra mucho porque, sería una herejía, pero muchos han tomado esto diciendo por sus face los conoceréis, pero mira, es algo muy cierto ese dicho. De verdad hay tanto cristiano o tanta persona, por eso hemos sido muchas veces criticados o señalados, porque tantas personas que dicen ser seguidoras de Cristo, pero de verdad que el Face dice tantas cosas. Un día puedes publicar un texto de amor, de fidelidad, de lealtad, pero tus actos no dicen nada de eso. Y otro día puedes publicar cosas que realmente no edifican. Y yo sé que eso es algo personal, ¿verdad? Y que yo no tengo que comentar al respecto. Pero creo que tenemos que edificar y aprovechar el tiempo necesario para edificar a otras personas. Tus hechos tienen que mostrar lo que crees, lo que estás realmente creyendo, en lo que estás permaneciendo. Cuando uno permanece es muy difícil que seamos fluctuantes, que seamos llevados por diferentes corrientes. Tienes que permanecer, demostrar que somos dignos del reino de Dios. Qué difícil es permanecer, de verdad. Y te lo digo porque yo soy también parte del reino, soy discípulo. Estoy en el mismo rango que tú. En cualquier momento puedo pecar, en cualquier momento puedo caer. Y yo sé que es muy difícil permanecer en el Evangelio, que a veces nos sentimos agotados, que a veces nos sentimos frustrados, sentimos que ya no podemos más y pensamos muchas veces incluso en dejar el ministerio, en dejar tu llamado, en dejar a lo que Dios nos llamó. Regresar a nuestros hogares y vivir cómodamente sin preocupaciones, pero mira, si fuiste un llamado y si Dios ya te llamó, tienes un propósito en la vida, pero tienes que creer, tienes que obedecer y tienes que permanecer. Permanece donde Dios te llamó, permanece donde te encuentras, mantente firme. Yo sé que van a llegar a tu vida en esos momentos difíciles de desesperación, donde sientes que no estás encuadrando, pero es ahí donde Satanás te toca y donde te hace quizás tomar diferentes decisiones y híjoles, tienes que permanecer. Son los momentos de más permanencia donde te tienes que agarrar de las manos de Dios. Mira, Jesucristo vino a esta tierra y se hizo hombre. Él tuvo que creer, él tuvo que obedecer, tuvo que someterse a una autoridad y tuvo que permanecer. Imagínate ese Jesús en el desierto, siendo probado en momentos de dificultad en su carne. Y él permaneció. Todos pasamos por momentos iguales en la vida donde tienes que permanecer, tienes que sacar de qué estás hecho realmente. Permanece. Estás pasando por un conflicto, vas a tomar una decisión muy difícil en la vida. Permanece. Permanece. Dios entonces Jesús a los judíos que habían creído en él les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Estás permaneciendo? ¿Realmente estás permaneciendo o estás siendo desleal?
De verdad, una persona desleal se ve. Hay personas desleales. Ten cuidado en el mundo, porque una persona desleal es cuando empieza a hablar de otra persona, cuando empieza a quejarse de la vida, cuando empieza a quejarse de otra persona. Son personas desleales que en algún momento van a ser desleales contigo. Dios nos manda a ser leales con nuestros prójimos, con Dios. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo. Aprendamos a ser leales en la vida. Aprendamos a permanecer a donde Dios nos llamó. Aprendamos a echar raíces, aprendamos a dar frutos de arrepentimiento. Mira, la vida es tan rápida, de verdad. En cualquier momento somos cortados como una flor. Y muchas veces es ahí cuando queremos remediar todo. La vida es tan corta. Realmente hagamos estos desafíos en la vida. Todos pasamos por estos desafíos. Un desafío en mi parte, creer en Cristo. Mi vida era totalmente diferente y fue un desafío de verdad para mí. Un desafío también obedecer. Mira, muchos no creían en mí. No creían en mí, decían, ay, me veían por mi pasado. Les preocupaba más mi pasado, pero a mí realmente me preocupaba más el futuro que Dios quería para mí. Y entonces invertí en mi presente. Eso pasa muchas veces en la sociedad. Hay gente que está tan ocupada en tu pasado, está viendo tu pasado y te critica tu pasado, está atenta a tu pasado. Pero mira, preocúpate por tu presente, por lo que Dios va a hacer por tu presente, y entonces ocúpate por tu presente. Preocúpate por tu futuro y ocúpate por tu presente, por lo que estás haciendo hoy. Dios quiere hacer verdaderos discípulos. Mira, han sido temporadas muy difíciles para todos a nivel mundial. Pero mira, de estas temporadas vamos a volver más fuertes en el Evangelio, más fuertes como discípulos, por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a más. Estos son los 3 puntos de un desafío, desafíos de un discípulo. Dios te bendiga y quiero orar por ti si estás pasando por alguna dificultad, si estás por tomar una decisión. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y digas, Señor Dios, yo creo en ti, creo que moriste por mí, creo que la causa de tu muerte fue mi pecado. Y Señor, ahora yo te recibo, Señor, tu gloria en mi corazón, tu reino. Señor, te recibo en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma. Te acepto como mi Señor. Ayúdame, Señor, en estos momentos de dificultad. Ayúdame a tomar una buena decisión. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a obedecer tu palabra. Y ayúdame a permanecer de ahora en adelante en lo que tú me has mandado a mi vida. Señor, sé que es un desafío tan grande, pero Señor, quiero acabar esta carrera de la vida creyendo en ti. Te entrego mis cargas, te entrego mis problemas, te entrego mi enfermedad, te entrego, Señor, mis más grandes momentos difíciles de mi vida. Y creo en ti, creo que me voy a levantar, creo, Señor, que voy a permanecer en tu gloria, en tu reino, y tú harás grandes cosas a través de mí, para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieres que oremos por ti, ve al número de esta página del call center. Habla en los días que están asignados y alguien va a estar orando por ti.
Síguenos en la página y te invitamos a Iglesia Central, te invitamos a que estés activo en las actividades que realizamos dentro de la iglesia. Dios te bendiga, te esperamos en Iglesia Central, una iglesia diferente, una iglesia para todos. Dios te bendiga, que tengas excelente momento de la vida.